Yo inicié, cuando empecé a estudiar, empecé en Rosario, compartíamos el edificio con la Facultad de Derecho, así que imagínense que no tenía mucho ámbito la Facultad de Derecho con la agronomía, y bueno, después se trasladó la casa de estudios a Zavalla y ahí terminé la carrera. Sinceramente me trajo una nostalgia. Hace 14 años que me recibí en Zavalla, vi todo este grupo de gente, sobre todo de gente joven, de estudiantes, que vienen con mucho entusiasmo y que vienen a ver un poco qué nos va a deparar esto el día de mañana cuando salgamos de acá con el título y después de haber hecho todo el esfuerzo, de haber estudiado 5 o 6 años para poder terminar la carrera. Sinceramente, cuando Daniel de Chiara, que es también, él sí fue egresado acá de Esperanza, me comentaba de esta charla y de la idea de compartir por ahí la vivencia y la experiencia que tenemos como colegas de hoy estar acá trabajando, en mi caso, para un grupo cooperativo como lo es Sancor, que hoy ya tiene un tamaño y una envergadura que es muy parecida a lo que es una empresa multinacional. Imagínense que es un grupo que factura más de 7.000 millones de pesos en Argentina, realmente es muy grande. Y honestamente, si ustedes me preguntan 10, 12 años atrás, cuando estaba en la facultad, si yo tenía alguna idea o vocación por terminar trabajando en una empresa aseguradora en la parte comercial de riesgos agrícolas, honestamente le iba a decir que ni loco hacía algo de esto. Ni loco, ni se me cruzaba por la cabeza estar o trabajar para una empresa aseguradora. Bueno, esa definición del nunca digas nunca o nunca se me hubiese ocurrido trabajar, me llevó a empezar a participar en este grupo, a entrar en el año 99 y bueno, primero empecé haciendo trabajos de campo, acompañándolo a Daniel, que fue uno de los que me enseñó a definir y a evaluar los técnicos a campo. Yo creo que la mayoría salimos de la facultad con una idea y con una visión muy productivista y muy técnica. Nos hablan de la cuestión comercial y no queremos saber nada, nos parece que como que se devalúa nuestro trabajo tan técnico y de tan ingeniero que somos. Y bueno, la verdad es que nos gusta ir al campo, queremos ir a patear potreros, ir a mirar lotes de soja. Generalmente salimos con una visión mucho más productivista que comercial. Lo cierto es que en la medida que uno se va insertando en el mundo laboral y se va insertando en el mundo de los negocios, la verdad que quiero felicitar a la presentación de Gonzalo de recién, me pareció excelente, de alguna forma contempla todos los puntos que hoy por hoy vemos y vivimos en una empresa, ni hablar que en el caso nuestro me sentí totalmente identificado porque valora y remarca los principales fundamentos de la cooperativa, que también es algo muy destacable. Y bueno, de alguna forma, con toda esa visión que salimos de la facultad, de a poquito nos empezamos a dar cuenta que tenemos que empezar a ser hombres de negocios, hombres y mujeres de negocios, que tenemos que ver la actividad productiva como un aspecto más, pero que también nos van a jugar la economía, nos va a jugar las finanzas propias de la empresa que trabajemos y las finanzas propias de cada una de nuestras familias que empecemos a fundar y a desarrollar, porque hay que trabajar, hay que poder vivir y uno tiene toda la expectativa de poder crecer y desarrollarse. Así que bueno, a lo largo de eso, la verdad es que fui partícipe de todo un cambio que se dio en esta partecita del negocio agropecuario, que son los riesgos agrícolas, en un mercado que ahora, cuando esté el PowerPoint vigente, vamos a ver rápidamente unos números de cómo evolucionó, y la idea de esta charla es que se lleven una opción más, una faceta más que tiene hoy por hoy el mercado del negocio agropecuario frente a los riesgos agrícolas. Y bueno, y esto derivó en que uno fuese encontrando una faceta más comercial, que uno se diera cuenta que además del trabajo de campo, también hace falta un poco de trabajo de extensionismo, también hace falta el armado de equipos de trabajo, hace falta que quienes comercializan productos, quienes llegan al productor se capaciten, y un poquito en función de eso es que hoy el grupo formó un equipo
de 70 ingenieros agrónomos. Es decir, hoy Sancor, como cooperativa de seguros, sin hablar de nuestros primos de la cooperativa láctea, que seguramente debe tener muchísimos más técnicos que nosotros, pero imagínense que como cooperativa de seguros, en donde los riesgos agrícolas representan solamente el 4% de toda la empresa, demanda el trabajo de 70 ingenieros agrónomos en todo el país. Incluso no solo en el país, sino que además tenemos el orgullo de haber podido ser la primera cooperativa nacional que abrió una empresa en Uruguay hace casi 8 años, hace 5 años abrimos otra empresa en Paraguay y si Dios quiere en 15 días, el día 26 de abril, inauguramos nuestra compañía de seguros, una empresa propia en Brasil. Para todos esos lugares que hemos podido extrapolarnos y que hemos podido llevar nuestro conocimiento, han sido colegas, han sido ingenieros agrónomos. El actual jefe de riesgos agrícolas de Paraguay es egresado acá de esta casa y de San Javier. La gente que está en Uruguay también fueron ingenieros nuestros que fueron a instalarse allá y a trasladar no solo el conocimiento, sino también las formas y los principios que tiene nuestro grupo. Así que bueno, y a mí hoy por hoy me toca, después de 14 años, ser un poco el coordinador no solo de los emprendimientos acá en Argentina, sino también en estos otros países, que además esto va creciendo tanto y es algo, los riesgos agrícolas es algo que aunque nos parezca mentira, en Latinoamérica y en gran parte del mundo somos líderes, se nos tiene en cuenta para venir a consultarnos de cómo hemos logrado que hoy por hoy en Argentina se asegure más del 60% de la superficie que se cultiva con 0 subsidio, con 0 apoyo gubernamental, cuando en el resto del mundo, en los países más avanzados, se logran estos niveles con altísimos niveles de subsidio o de apoyo estatal a esta toma de cobertura. Bueno, rápidamente, como bien lo han visto ya en las charlas precedentes, todo tiende un poco a lo mismo, en la necesidad, en una demanda constante y creciente de alimentos, por un crecimiento poblacional que se da, y obviamente que el recurso tierra, que es donde nosotros aprendemos a producir, es algo finito y que de alguna forma nos demanda cada vez más tecnología y mayor cantidad de recursos para poder producir más en menos superficie. Cuando vemos la evolución de los cultivos en Argentina, sin duda que lo más importante es mirar la tendencia. Todo va en franco crecimiento y esto se ha dado en aumento del área agrícola, en incorporar nuevas fronteras agrícolas donde se ha podido y se ha sabido desarrollar o llevar adelante buenas producciones, pero que sin dudas cada vez nos enfrentamos a nuevos riesgos. Es decir, nos vamos a producir a nuevas regiones, pero que de alguna forma también nos exponemos a nuevos riesgos. Esto en el marco de un cambio climático. Está muy discutido, creo que desde cuando yo estaba en la facultad, ya hace más de 15 años, se hablaba ya del cambio climático, del impacto en la ecología y de cómo nos generaba todo en el ambiente. Y bueno, y sin dudas todavía hoy se sigue discutiendo cuando uno ve episodios como los que sucedieron hace apenas una semana, o cuando yo les muestro algunas fotos y les muestro algunos números de lo que nos está pasando con el clima en la Argentina, también un poco va a dar que si no hay un cambio climático, algo raro está pasando, o indudablemente hay efectos muy nocivos del clima que pueden afectar y que nos pueden hacer perder todo. ¿Qué ha traído también? Bueno, ha traído que hay zonas que antes no eran productivas, que junto con la tecnología han permitido que hoy se pueda empezar a producir, pero también hemos tenido intensas sequías, inundaciones, variaciones térmicas que un poco producen esto. Y esto, lamentablemente, antes se veía solamente en algunas regiones. Hoy por hoy que nos toca cubrir más de 4 millones de hectáreas, en el caso de nuestro grupo, en toda la Argentina, vemos prácticamente todas las localidades y todos los escenarios. Y vimos episodios de sequía con maíces de altísimo rendimiento que apuntaban a rendir más de 120, 130 quintales, que cosechaban 10 o 12 en campos que valían $20.000 la hectárea. Entonces empezamos a ver cosas que antes eran imposibles que sucedan, empezaron a suceder y a darse. Bueno, hemos visto daños de viento,
en el oeste más árido de la Argentina se han dado casos que no se daban anteriormente, de voladuras de suelo que se han llevado, han arrancado y se han llevado puestos cultivos. Ni hablar del granizo, que es hoy por hoy la cobertura que más se difunde. Y bueno, e inundaciones, que un poco no se ve la foto, pero lo que se quiere mostrar, no sé si llegan a ver el espejo de agua, estamos ahí en un lote de soja probablemente de más de 3.000 kilos o 4.000 kilos, es decir, que la capacidad productiva en lotes es brillante, es muy buena, está todo dado, pero frente a 300 milímetros en pocos días o en unas horas, no hay a lo mejor nada que lo resista y probablemente se pone en riesgo todo el cultivo. Y bueno, y acá vemos algo importante en este cuadro. Fíjense la evolución desde la campaña 2002 hasta la campaña 2013. Acá vamos a ver la cantidad de denuncias, es decir, de siniestros. Estos son datos de nuestro grupo, pero creo que de alguna forma muestran la evolución o la tendencia de cómo fueron variando en estos últimos 10 años. Estas son la cantidad de siniestros que atendió el grupo. Fíjense que estábamos en torno a los 2.000, 1.000, 3.000, hasta 6.000 siniestros que llevamos atendidos en lo que va de la campaña y todavía nos falta un mes por delante de riesgo, que es importante. Y acá en esta línea o en esta curva, lo que uno trata de ver o relacionar es, porque yo puedo medir la cantidad de siniestros, pero me tiene que decir sobre qué universo de póliza o sobre qué universo de asegurados tengo mayor porcentaje. Y bueno, y acá lo voy viendo, es decir, el dato interesante de esto es evaluar de cómo se fue, a ver, ahí se fue, de cómo se fue de un 18% de los contratos de seguros que tenían algún siniestro. Hoy por hoy estamos en niveles del 28%, es decir, indudablemente la frecuencia, la cantidad de veces que hay un evento se ha incrementado casi en un 40%, y lo más importante, más allá del número absoluto, es tirar una tendencia y una línea que indudablemente va aumentando la frecuencia de eventos. Cuando yo miro lo que es el aseguramiento agrícola, bueno, un poco el dato que les comentaba antes. Yo entré a trabajar en Sancor y se aseguraba el 8% del área cultivada en Argentina. Primero, que el área era más chica, porque había zonas que todavía no se habían desarrollado, no se habían incluido a la frontera agrícola. Y segundo, que el nivel de aseguramiento era bajísimo, porque había poca oferta y había menos aún demanda de parte de los productores. Ese número hoy por hoy llega a casi el 61%, estos son datos oficiales de la Superintendencia de Seguros. Y el dato interesante acá es ver cuánto se factura en prima. En la línea quebrada está cuál es la siniestralidad, es decir, cuánto se paga o cuánto se devuelve al sector agropecuario en concepto de siniestros. Y por último, la tendencia. Indudablemente que desde el punto de vista del asegurador, y también nos pasa habitualmente, nos queda la idea, a lo mejor cuando son ustedes productores o asesores, de que las compañías de seguros, sean cooperativas o sean sociedades anónimas, generalmente hacen un muy buen negocio, porque está bien, pagarán algunos siniestros, pero la verdad es que con todo lo que cobran y que cobran, porque uno siempre piensa cuando tiene que pagar la prima del seguro, no solo del granizo, sino del auto, de lo de la casa, dice, che, cuánta plata que yo pago, la verdad que a mí nunca me pasó nada. Indudablemente el seguro tiene una función de recaudar un poquito entre todos para poder atender algún evento extraordinario fuera de lo común que afecte a pocos. Esa es un poco la idea conceptual del seguro. Pero lo cierto es que el negocio está siendo cada vez más complicado. Indudablemente lo que tenemos que pagar de siniestros, cada vez las primas que uno cobra, empezamos a tener un resultado técnico un poco más complicado, que eso nos lleva a tratar de minimizar un poco el impacto o a tratar de ver cómo evaluarlo, y ahí es donde está nuestro rol como ingenieros agrónomos, en este caso trabajando dentro de una empresa que se dedica a tomar riesgos y para lo cual tiene que tener muy claro la evaluación de riesgos. Bueno, ¿cómo se minimizan estos impactos? Con pronósticos, con tendencias. La verdad que la tecnología ha ayudado muchísimo. Daniel, que está acá hoy con nosotros y que además dicta hoy, ustedes saben muy bien que en esta facultad estamos en una cátedra ya hace 5 años que se viene dictando optativamente una materia en cuanto a seguros agrícolas y a coberturas y a manejo del riesgo,
Y bueno, de alguna forma la tecnología ha tenido una evolución y un desarrollo interesantísimo en cuanto nos ayuda a llevar adelante esto. En el manejo cultural, obviamente que esas son herramientas que tenemos, como manejo de variedades, fechas de siembra y demás. Y por otro lado, la minimización de riesgos desde el punto de vista del productor a través de los seguros. Seguro no es otra cosa de que una herramienta que me permite transferirle el riesgo a otro. Entonces acá nos puede tocar estar en cualquiera de los dos lados, o ser productores y llevar adelante una empresa agropecuaria, o ser asesores de un productor que está llevando adelante una empresa, o trabajar para una empresa aseguradora. En el lado en donde yo esté, en todos los lados tengo que estar permanentemente evaluando riesgos y administrando riesgos. Hay riesgos que puedo asumir y hay riesgos que no puedo o a veces no debo asumir. Y cuando yo no puedo o no debo asumir, tengo la opción de transferírselos a otro que sí está dispuesto a tomarlos. Ustedes seguramente estarán cursando materias en donde evalúan los mercados a término, donde estudian opciones de cobertura para cubrir el riesgo-precio, y uno dice, bueno, me gusta tal precio, tengo el mercado del otro lado que es de alguna forma a quien le traslado el riesgo-precio, porque yo tomo una cobertura. Acá es exactamente lo mismo en una cobertura desde el punto de vista de riesgo climático. Imagínense que nosotros aseguradoras también cedemos riesgo, porque no podemos tomar, hoy por hoy tenemos a riesgo casi 7.000 millones de dólares de suma asegurada de todas las hectáreas que tenemos aseguradas. Obviamente que es imposible que suceda que se pierda todo, pero si se pierde una gran parte de eso, no tenemos capacidad en la aseguradora para responder, con lo cual lo que hacen las aseguradoras serias y grandes es comprar un reaseguro, es decir, transferirle el riesgo a un estamento más arriba todavía, que generalmente son grandes grupos europeos que manejan muchos capitales, en donde también trabajan ingenieros agrónomos, porque para el área de riesgos agrícolas de Hannover Re o de Münchener o de estas mega empresas reaseguradoras, hay departamentos técnicos de agrónomos, y lo más interesante, y esto lo digo desde el punto de vista laboral, es que cuando ellos quieren tomar riesgos, por ejemplo en Latinoamérica, no contratan agrónomos europeos, vienen a buscar agrónomos de acá, que entiendan la realidad de acá, que conozcan los riesgos de acá, los capacitan allá, y en función de eso después pasa a ser el suscriptor para Cono Sur o para Latinoamérica de Hannover, es por ejemplo un uruguayo o un argentino o un brasilero, pero conoce de toda la realidad del Cono Sur. Ese es un dato también por ahí interesante, que la verdad es que uno, estando en la facultad, es demasiado específico el tema de seguros y a lo mejor no entra en ver esa viabilidad o esas alternativas. El por qué asegurar no es ni más ni menos que por lo que les decía antes. Yo, productor agropecuario, hoy por hoy encaro 50, 100, 500, 1000, no importa el volumen, llevo adelante una explotación, y si por cualquier motivo tengo la mala suerte de que un evento climático pueda afectar mi producción y no tengo la capacidad de poner la mano en el bolsillo y poner arriba 100, 200, 300 mil dólares que me hacen falta para volver a empezar, indudablemente ahí puede ser útil para mí comprar una cobertura o tomar un seguro. Creo que es por eso que mucha gente hoy por hoy está tendiendo, y el 60% está comprando cobertura. Bueno, y un poco para ir redondeando, vemos los números de la cantidad de hectáreas sembradas que hay en el país, como les decía, las hectáreas aseguradas, las coberturas que hay disponibles hoy por hoy en el mercado, desde coberturas muy básicas de granizo hasta coberturas que me permiten cubrir toda la inversión que llevo adelante en una hectárea agrícola, coberturas de ganado y coberturas de deforestación. Y fíjense un poco lo que les decía antes, y este es un dato para tener en cuenta: el mercado argentino de seguros mueve una facturación de más de 1.000 millones de pesos en primas que recauda, pero fíjense lo que estamos devolviendo hoy por hoy al sector. Esto indudablemente uno tiene que mirar no 1 o 2 años, hay que mirar 5 o 10 años para ver cuál es la ecuación global, pero sin dudas que imagínense que, por ejemplo, este año vamos a pagar, estos son datos estimados porque todavía falta, pero yo calculo más de 2.000 millones va a pagar todo el mercado de
de seguros en concepto de indemnizaciones por siniestro de esta campaña que está en curso, y en donde si esos 2.000 millones no los pondría alguien, es plata que se pierde de todo el circuito económico. Es decir, si no hay una compañía que en este caso cubre ese bache, indudablemente el problema está en que esas regiones, por ejemplo Marcos Juárez o el NOA, que la verdad que el NOA sufrió una de las peores sequías de los últimos 40 años con pérdidas de más del 50% de la producción, si no hay una aseguradora que va y complementa eso que falta, esa zona empieza a se empiezan a complicar un montón de otras cuestiones, o sea, se complican los fletes, toda la sociedad en su conjunto se ve afectada. Bueno, por último, las conclusiones. El cambio climático ya tiene su efecto sobre el planeta y sobre la agricultura en particular. Hay herramientas para disminuir esas pérdidas en la empresa agropecuaria y el seguro es una de ellas. Y por último, yo creo que nosotros como ingenieros agrónomos tenemos también un compromiso y, como les decía antes, les va a pasar de salir de la facultad, encontrarse frente a, bueno, ¿qué me gustaría hacer? ¿Qué no hacer? No se cierren a nada. Indudablemente las expectativas que uno va logrando y va generando se van a ir adecuando en la medida de que lo que cada uno se sienta más cómodo y más útil. Me quedo también con la presentación, le voy a robar el derecho de autor a Luciano, de buscar ese equilibrio entre el bolsillo, el corazón y la comunidad es fundamental. Traten de buscar eso como proyección a futuro y sepan que en el caso nuestro del Grupo Sancor Seguros estamos abiertos para lo que necesiten y que podamos ser útiles en brindarle orientación y, bueno, a través de la cátedra nuestra seguir permanentemente apoyando acá a la facultad y seguir con este desarrollo de lo que es la parte de riesgos. Muchas gracias.